Muy buenas tardes, mi nombre es Karen Pamela Romero Torres, soy estudiante del doctorado en educación en la Universidad IEXPRO y el día de hoy vengo a presentar los primeros 3 capítulos de mi tesis titulada Cómo fortalecer las operaciones en alumnos de cuarto a sexto grado de primaria en la zona escolar 551 en Torreón, Coahuila. Este es el marco que da sustento y las bases teóricas para el desarrollo de la misma. Cuando yo comencé como asesora técnico-pedagógico hace como 3 años, llegué a una zona escolar donde apliqué un primer ejercicio diagnóstico de operaciones básicas en el cual se arrojó los resultados de que los alumnos a partir de cuarto, quinto y sexto no dominaban, y no solo no dominaban, sino no podían realizar operaciones básicas, en especial lo que era la multiplicación y la división. Tanto así ahondaba que los alumnos de sexto grado, de un grupo de 30 alumnos, 7 alumnos resolvieron correctamente una división. Esta problemática pensábamos que podría ser la supervisora y yo nada más limitada a ciertas escuelas, pero la realidad es que al comparar los resultados nos dimos cuenta que era igual en todas las escuelas, por lo que se volvió una problemática de zona. Entonces el proyecto de investigación va totalmente dirigido a buscar, para empezar, cuáles son las causas que generan este déficit en los resultados de las operaciones básicas que están presentando los alumnos, proponer métodos alternativos que ayuden a que los maestros desarrollen los temas con ellos, observar la aceptación de estos métodos, diseñar acciones en conjunto con los maestros, padres de familia y alumnos para lograr una mejora en el aprendizaje de los alumnos, buscando siempre la mejora. Encontré teorías psicológicas con influencia en las enseñanzas de la aritmética en nuestro país. Dentro de la escuela conductista se puede mencionar la teoría psicológica del asociacionismo. Esta tendencia conductual sobre el aprendizaje de las matemáticas considera que aprender es cambiar conductas. Insiste en el desafío de destrezas de cálculo y dividen estas destrezas en pequeños pasos para que, mediante el aprendizaje de destreza simple, se llegue a aprender secuencias de destrezas más complejas. Dentro de esta misma teoría de la forma conductual, estábamos acostumbrados en la enseñanza de la multiplicación en la forma tradicionalista. ¿Cuál era la forma tradicionalista? Memorizar las tablas. Ya que el alumno podía memorizar las tablas y se las sabía de pe a pa y de atrás para adelante, ahora sí empezábamos a multiplicar de lo simple a lo complejo. Primero con una cifra, y luego con 2 cifras, y luego con 3 cifras, y luego cada uno de los factores con diversas cantidades de números hasta que la multiplicación fuera siendo más compleja. Lo mismo aplicaba para la división. Hay que recordar que el proceso indicaba que para dividir pues tenía que saber sumar, restar, multiplicar, y luego empezábamos con la división, donde el dividendo tenía números chiquitos y luego al divisor también se le iban agregando los números para darle el procedimiento a que el alumno comprendiera o se le facilitara la complejidad. En la actualidad las nuevas teorías están enfocadas hacia el aprendizaje significativo, siendo el autor David Ausubel como principal. De acuerdo con él, un aprendizaje significativo es cuando los nuevos contenidos se relacionan con un concepto relevante que posee la persona, que ya tiene en su cabeza, que es lo que le ayuda a asociarla y hacer un aprendizaje para él realmente relevante, a dejar a un lado el aislamiento de la escuela como voy a la escuela y es algo que veo aparte de lo que estoy viviendo en mi vida cotidiana, sino buscar compaginar estas dos formas de vida, que al fin de cuentas es uno, para que el alumno se vuelva competente para la vida con aprendizajes relevantes para él. Lo que tenemos a Bernoulli, que en el 2003 comentaba que un algoritmo es una regla que permite para todo problema una clase dada con anterioridad conducir a una solución o, en dado caso, demostrar que no hay una solución. Y para Steele, en 1998, los algoritmos son prescripciones para realizar cálculos que ocurren en las matemáticas. Entonces, los dos traen una idea muy parecida acerca de que viene siendo como una regla o una receta ya escrita acerca de cómo hay que solucionar un problema. Siguiendo con la investigación, nos encontramos a un autor, Scammi, en 1995,
que encontraba que había problemas con los algoritmos. ¿Cuál era el problema de tener esta receta ya planteada? Era que fuerzan a los niños a renunciar a su propio pensamiento. Al llegar el docente y decirle, esta es la multiplicación y se resuelve así, le coartabas lo que viene siendo la vivencia o de poder experimentar más allá de procedimientos que resolvieran el problema. Los algoritmos alternativos, dice, los niños antes de entrar a la escuela descubren e inventan sus propias matemáticas. Lo afirma Kami en 1995. Utilizan métodos informales o alternativas. Para Kaplan, Yamamoto y Ginsburg, sostienen que una vez que llegas a la edad escolar y aprendes la matemática escrita, la matemática informal desaparece, porque nosotros los dirigimos hacia un tipo de conducta que les hace que olviden el poder usar los dedos, las piedritas, el poder contar a su manera. Olvidan cómo usar esas habilidades y se doblegan a la presión de los enfoques educacionales convencionales. Según el trabajo de Kami, en otro de sus libros, presenta que los niños que estuvieron en clases constructivistas, al finalizar el segundo año de estudio, simplemente ya no cometían errores relacionados con el valor posicional, porque están comprendiendo al número y cómo juega con el valor posicional, no nada más les están enseñando una regla metódica. Voy a hablar ahora acerca del capítulo número 2 de la tesis, que es el marco metodológico. Y viene en 3 etapas lo que viene siendo el estudio del problema. Vamos a empezar primero con el diagnóstico, después con el desarrollo de las actividades, ya que se va a llevar la participación de los involucrados, y vamos a cerrar con la conclusión y la evaluación de las actividades presentadas. A continuación vamos a esclarecer cuál es el enfoque y la modalidad que se va a basar el proyecto de investigación. El enfoque que se seleccionó de acuerdo a las expectativas para el proyecto es el enfoque fenomenológico. Y en cuanto a la modalidad, se escogió la investigación participativa. Ya. Como punto que sigue, vamos a hablar del contexto de investigación. El contexto en el que se va a realizar esta investigación, como ya mencioné, es la zona 551, que se encuentra ubicada en Torreón, Coahuila. Es la zona en la que yo trabajo como asesora técnico-pedagógico e incluye 6 escuelas. El universo para la investigación consta de 6 maestros de 4º grado, 6 maestros de 5º y 6 maestros de 6º, dando una totalidad de 18 maestros con los que se va a trabajar durante todo el proyecto de investigación. Como objeto de investigación para la tesis, nos basamos en las preguntas que dicen: ¿cuáles son los factores? Primero hay que descubrir cuáles son los factores que están influyendo para que los alumnos de 4º a 6º grado presenten bajos resultados en el ejercicio de operaciones básicas. ¿Cómo se puede apoyar a los alumnos y a los docentes durante esta modalidad en línea? ¿Cómo comprometer, este punto es muy importante, cómo comprometer a los docentes, padres de familias y alumnos para lograr resultados de mejora? No solo que quede como el estudio, sino comprometerlos a largo plazo. ¿Cómo se puede lograr un trabajo escalonado entre docentes garantizado para que realmente los alumnos de 4º aprendan algo que les sea útil a los de 5º y los de 5º les den seguimiento y los de 6º no? Para ello vamos a utilizar diversos instrumentos. El número 1 va a ser el diagnóstico de las operaciones básicas. Dado que el diagnóstico que se realizó antes de la pandemia ya no es útil porque los grupos ya cambiaron, se atravesó ahorita después de que los grupos cambiaron la modalidad en línea, y se piensa iniciar con un nuevo diagnóstico a partir de agosto del próximo ciclo escolar para poder trabajar todo ese periodo con los mismos grupos y los mismos docentes. El diagnóstico de operaciones básicas va a constar de 8 ejercicios, donde son 2 operaciones de cada una de las operaciones básicas, 2 sumas, 2 restas, 2 multiplicaciones y 2 divisiones. Será aplicado a los 18 grupos docentes. Se espera ya su aplicación de manera presencial, esperando que el próximo ciclo escolar ya estemos en las escuelas. Como instrumento número 2 tenemos una encuesta. Esta encuesta está siendo diseñada en este preciso momento para aplicarse a través de la plataforma Google Form. Se elaboró los reactivos, y en esta encuesta lo que se busca es abordar temas de motivación docente, la importancia de las operaciones básicas, del conocimiento que tienen los maestros de cada uno de sus grupos, de los resultados que han presentado en trimestres y en años anteriores, observaciones generales que nos puedan dar los maestros. La encuesta son 21 preguntas
de opción múltiple y algunas preguntas de opción abiertas en las que los maestros van a poder añadir mayor información del tema. Como fuerte aliado tendríamos el instrumento número 3, que va a ser la bitácora de observación. La bitácora es un cuaderno en el que se reportan los avances y resultados preliminares del proyecto. Se incluyen todos los detalles de las observaciones, ideas, datos, las acciones para llevar a cabo el desarrollo. Durante las observaciones que se tengan de las aplicaciones de los diagnósticos, de las encuestas, de las juntas que se tengan con los docentes y de las actividades propuestas, hay que darle seguimiento a través de la bitácora de observación. Y por último vamos a terminar el proyecto con un ejercicio de operaciones básicas donde ya los alumnos ya hayan trabajado con los algoritmos alternativos y con algunas otras propuestas que tengan los docentes para ver el avance que hubo o retroceso o si los alumnos quedaron igual en su apropiación de las operaciones básicas. Entonces va a ser también un ejercicio que se aplicará nuevamente a los alumnos de las operaciones básicas, que van a ser nuevamente 2 sumas, 2 restas, 2 multiplicaciones, 2 divisiones en los 18 grupos. Y siguiendo con la presentación voy a hablar un poco acerca del capítulo número 3, que es llamado el marco conceptual, donde vamos a abordar los conceptos que se van a trabajar durante todo el proyecto de investigación. Como número 1 tenemos la que viene siendo la teoría del cambio conceptual. Hace la referencia de cómo el punto de vista es que el aprendizaje ocurre cuando nuestro modelo mental es reemplazado por uno nuevo. Entonces aquí va a ser la confrontación que van a tener los alumnos al presentarles o trabajar los métodos alternativos, los algoritmos alternativos. Entonces hay que ver si hay algún error en el manejo de los algoritmos. Hay que construir un nuevo modelo y usar el nuevo modelo. Como siguiente concepto vamos a manejar lo que viene siendo una operación matemática. Y en una operación matemática tenemos que es una biyección sobre una tupla y que obtienes un resultado aplicando unas reglas preestablecidas sobre la tupla. En matemáticas, si n es un número natural, entonces n upla, también llamada n tupla, es una consecuencia o lista ordenada finita de números. Estos elementos se dicen que son componentes. Si llamamos al primero de estos componentes al segundo y así sucesivamente, se designa n tupla correspondiente con la notación. Entonces aquí nos habla de cómo se trabaja con elementos numéricos y cuáles son las características en sí de una operación matemática. Pues que te garantiza un resultado, te da un único resultado y dependiendo tiene diferentes números de términos. El siguiente término es muy conocido por casi todos nosotros, que son las operaciones básicas, que obviamente es el título del proyecto de investigación. Entonces son el eslabón esencial que nos permite adquirir mayores conocimientos matemáticas, que vienen siendo la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y ahora sí, como comentábamos las operaciones básicas, vamos a especificar las que son el objeto de estudio principalmente, que va a ser la multiplicación y la división, que es donde los alumnos han tenido mayor problemática. La multiplicación, como concepto, tenemos que es un término de origen latín, multiplicatio, que permite nombrar el hecho y la consecuencia de multiplicarse o multiplicar. Entonces, después de la multiplicación viene lo que viene siendo la división, y el concepto de la división que estamos manejando es una operación matemática aritmética de composición que consiste en averiguar cuántas veces un número está contenido en otro, cuántas veces el divisor está contenido en el dividendo. Se representa con el signo de, y es el signo de la división. El resultado de una división recibe el nombre de cociente. De manera general puede decirse que la división es la operación inversa a la multiplicación. Igual manera, aquí vienen los métodos alternativos, los algoritmos alternativos, que van a ser una manera en que los alumnos puedan resolver sin llegar al algoritmo tradicional directamente. Entonces son el modelo de restas, el modelo de sumas reiteradas, modelo de tablas, modelo egipcio, modelo distributivo. Y ya por último, pues aquí en la presentación vamos a mostrar lo que vienen siendo las referencias, que son los 60 autores que han dado sustento al desarrollo del proyecto. En esta diapositiva los empezamos a encontrar en orden alfabético. Le damos continuación y así podemos ver un poquito de todas las fuentes que se han estado consultando. Y con esto damos por terminada la presentación de los primeros 3 capítulos de las tesis. Muchísimas gracias y buenas noches.